La lucha espiritual es para valientes. No todo el mundo está dispuesto a batallar con potestades y reinados del mundo maligno. Y ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los que nos acercamos a Dios tenemos batallas espirituales? La razón va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Debemos entender que hay un mundo espiritual en donde nosotros somos atacados por el enemigo, ya sea que el enemigo introduzca en nosotros pensamientos del pasado, o pensamientos que en la actualidad nos lastiman y nos hacen daño, o pensamientos que digan que somos insuficientes o que nos sabotean a nosotros mismos. El fin del enemigo es que nosotros nos alejemos de Dios. El enemigo lo que hace es ponernos la tentación. La tentación conlleva el pecado, y el pecado conlleva la muerte espiritual o carnal. Cabe también recalcar que la tentación no viene de parte de Dios, sino que la tentación viene de parte del enemigo. Muy bien, una vez entendido todo esto, ¿cómo nosotros podemos superar estas batallas espirituales y obtener la victoria? Te voy a revelar las armas espirituales con la cual nosotros podemos defendernos en tiempos de tentación y de angustia, y en sí toda dificultad que el enemigo nos ponga. Número 1. La oración. La oración es una parte fundamental en nuestra vida diaria, ya que con la oración nos comunicamos directamente con nuestro Dios. Y un grave error que muchos de nosotros cometemos es no orar. Cuando nosotros dejamos de orar y nos dejamos de comunicar con Dios, el enemigo lo que hace es atacarnos. Nos ataca con pensamientos sexuales, pensamientos de autosabotaje, pensamientos depresivos, pensamientos que nos instruyen a hacernos daños. Así que es muy esencial y debe formar parte de nuestra vida diaria el orar. Debemos mantenernos orando casi siempre, todo el tiempo. De hecho, orar sería como un hábito, tal cual respirar. Mantente orando, alabando a Dios. Cuando tiempos de dificultades y angustias lleguen, lee salmos. Un salmo que me gusta mucho es el Salmo 91, el cual a mí me genera mucha protección de parte de Dios. Entonces, la primera arma que les puedo decir es que oren y alaben a Dios todo el tiempo. Ahora pasamos a la segunda arma. La segunda arma es leer las escrituras. ¿Por qué quiero recalcar tanto el leer las escrituras? Porque nosotros, cuando leemos las escrituras, el enemigo y toda potestad del maligno se aleja de nosotros, ya que Satanás le tiene miedo a la palabra de Dios. Tiene miedo ya que Dios también se comunica con nosotros mediante las sagradas escrituras, la Biblia. Antes de comenzar a leer las sagradas escrituras, te recomiendo que comiences orando y terminando tu oración en el nombre de Jesucristo, para que Dios te dé sabiduría y entendimiento y discernimiento de lo bueno y lo malo, para que así tu corazón pueda captar muy bien lo que quiere decir el versículo bíblico. Y de esta manera es mucho más efectiva de que si estás pasando por cualquier dificultad o estás en la batalla espiritual, tú tengas la victoria. Aunque no lo veas, alrededor tuyo hay ángeles y demonios luchando para que tú no caigas en la tentación, para que tú no caigas en el pecado. La tentación llegará, pero lo que tú tienes que hacerte es aferrarte a la palabra de Dios y mantente en oración, que de seguro eso siempre te dará la victoria, porque si uno tiene a Dios con uno mismo, ya ganó en la vida. Y la tercera y última arma, muy poderosa de todas, el ayuno. El ayuno es un tema muy complejo, del cual voy a hablar en otro video, especialmente de ese tema, pero será en otro video. Pero el ayuno es prácticamente abstenerse de agua y alimento por un cierto tiempo determinado. Hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno de Daniel, el cual consiste en abstenerse de carne y solamente comer frutas y verduras, obviamente bebiendo agua, alrededor de 21 días. El siguiente ayuno es de agua. ¿Qué es el ayuno de agua? Pues el ayuno de agua es abstenerse de alimentos sólidos, cualquier tipo de alimento, pero solo por 24 horas. Es un ayuno un poco difícil, por lo cual si es tu primera vez ayunando, se te será muy complicado. Pero siempre tú puedes hacerlo si te aferras a Dios. El siguiente ayuno es el más difícil de todos. Es el ayuno seco. El ayuno seco consiste en abstenerse de agua y alimento, literal. No bebas ni una gota de agua y no comas nada alrededor de 24 horas. Este tipo de ayuno te lo recomiendo si estás pasando por problemas emocionales, por vicios o por cualquier tipo de problema grande que tú pienses que no tiene solución. Este ayuno es milagroso porque te ayuda a liberarte de todas las ataduras espirituales que tienes en ti, como pensamientos suicidas, pensamientos depresivos, pensamientos que incitan a hacer lo malo, liberarte de la pornografía, la sexualidad, todo tipo de pecado que Dios aborrece. Este tipo de ayuno es esencial para liberarte de todo eso. Es muy fuerte, sí, pero este ayuno trae milagros en sí. Y no solamente sirve para nosotros mismos. Este ayuno también sirve cuando nosotros tenemos una necesidad o una angustia espiritual.
por ayunar por otras personas las cuales amamos. Por ejemplo, si tienes un familiar que pasa un problema, un familiar que está enfermo de algo, ayuna. Mantente en oración y ayuna. Este tipo de ayuno seco es muy efectivo, ya que ponte a imaginar, no comes nada ni bebes nada por un lapso de 24 horas. Sé que es muy difícil y muy complicado para alguien que nunca había ayunado, pero ponte a pensar de esta manera. Es como cuando tú no comes, estás matando tu carne y obviamente sufres mucha hambre. Ahí es cuando uno mata la carne. Pero cuando a la vez te mantienes en oración y en ayuno, el espíritu se vivifica, el espíritu vive. El Espíritu de Dios se mantiene dentro de ti y la carne muere, pero el Espíritu vive. Es un ayuno muy efectivo también porque te libera de las angustias que tienes, de las ansiedades, de tus dolencias, de las rupturas emocionales que tienes. Este ayuno te ayuda a vivir de nuevo, te ayuda a liberarte de todo esto. Pero sin un ayuno no es ayuno si no hay oración. Así que la oración es muy fundamental en este tipo de ayuno. Así que te lo pido de todo corazón, mantente en oración y ayuna. Pero de cualquier manera, si tú comienzas con algunos de estos ayunos, ya es un salto de fe enorme. Ya Dios te dará la victoria, te lo aseguro. Si tú no puedes ayunar un día entero, ya sea por problemas de salud o por problemas gástricos o lo que cualquier problema que tengas, puedes comenzar ayunando simplemente 4 horas. Una vez que ayunas las 4 horas, ya puedes saltarte y alargarlo un poco más y ampliarlo a 8 horas. Después puedes hacerlo más grande y después a 12 horas. Y después ya puedes ir aumentando poco a poco hasta completar un día. La cosa es iniciar. Dios ve el esfuerzo que tú haces al intentar ayunar, así sea unas pocas horas. Así que tú cuando lo hagas, hazlo de todo corazón y con mucha fe, ya sea 4 horas o 8 horas. Inténtalo. Pero Dios, te lo aseguro, si tú ya das ese salto de fe, Dios ya te va a dar la victoria. Dios te librará de todo lo que te atormente y de todos los pensamientos que el maligno ha puesto en ti, los vicios y las tentaciones. Quedarás libre en el nombre de Cristo. El ayuno hace milagros, pero si quieres ayunar por alguien, no te olvides de mantenerte en oración por esa persona y actuar también de cierta manera. Me refiero a actuar como instruirle en la palabra de Dios. Yo pienso que si tú quieres que alguien se convierta a Dios y ayunas por esa persona, instrúyelo en su palabra. Actúa también. El ayuno también echa fuera demonios, potestades malignas que habitan en ti mismo o que habitan en otras personas. Recordemos lo que está escrito. Entonces, los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí claramente podemos leer que hay algunas potestades del maligno y demonios que no salen simplemente con oración, sino que también hay que ayunar. Así que también es fundamental mantenerse en oración y ayuno. Cuando unimos estas armas espirituales, nosotros sí o sí obtendremos la victoria. Sé que es difícil, pero no imposible. Nada es imposible para con Dios. Sigan adelante y sigan fuertes, porque les aseguro que tengo la fe y la certeza de que Dios les dará la victoria. En cualquier situación que ustedes se encuentren, no importa cuán difícil sea, déjenselo a Dios. Manténganse en oración y ayuno y verán cómo ven su mano poderosa en ustedes. Eso es todo lo que les puedo decir. Sigan adelante y que Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Gracias.